sostiene, el que nos levanta. ¿Cuánto creen que Dios nos levanta a través de su amor? Nos da seguridad, ¿verdad? Nos da la vida eterna, es solo amor. Dios en esencia es amor. Y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, demostró su amor para con los pecadores. Creemos que Dios ama a la humanidad, tanto la amó que entregó a su Hijo unigénito, cosa que quizás alguno de nosotros no pudiéramos hacer, de entregar un hijo o una hija por amor a pecadores. Entonces damos gracias a Dios que hemos podido cantar, que nos hemos podido conectar con Dios. Siempre he dicho que las canciones son como oraciones al Señor, la diferencia que tiene música, y creemos que la música es de Dios, que Dios creó la música para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que exaltemos sus atributos. Y hemos cantado de que el Señor es amor y su amor nos levanta, nos sostiene, nos da seguridad. Sobre todo en este tiempo de crisis, de pandemia, donde muchas personas quizás están desorientadas, creemos que la gente, la humanidad necesita el amor de Dios. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tiempo de meditación. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos desarrollado durante este tiempo y creemos que estamos en crisis. No podemos negar la crisis. Estamos realmente en crisis. Es un tiempo algo nunca antes visto. Nunca habíamos pasado por una pandemia así como esto y esto ha desatado muchas cosas. De hecho, hay algo anónimo que se está pronunciando mucho, es que dice que en los tiempos de crisis o en los tiempos de crisis nos sacan lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. En los tiempos de crisis podemos mostrar nuestra mejor parte o nuestra peor parte. Y aunque han salido muchas cosas malas porque hay personas que siguen robando, insólitamente siguen robando, haciendo maldad, secuestrando, aprovechándose quizás hasta de los precios porque lamentablemente están hasta revendiendo cosas. También vemos actos de bondad. Vemos actos de bondad. Y yo quiero mostrarte un video de una abuela que tiene 84 años y que se ha vuelto un ejemplo. Esta abuela no es única. Hay más abuelas, más abuelos y muchas personas jóvenes también que en medio de la crisis están mostrando actos de bondad. Que yo me puse a las 10:30 de la mañana y me quité a las 2 de la tarde. Y después me puse a las 4 y he salido a las 9. Vamos, he salido no, me he quitado para poder comer. Hija, porque cuando vi en la tele que estaban los sanitarios, los médicos, las enfermeras y tantos colectivos ahí sin mascarilla y yo aquí con el tiempo libre, sabiendo coser, me remoliné y dije, a por ella voy. Es una mujer de bandera, una gran madre, una persona muy, muy querida y también muy servicial, siempre dispuesta a ayudar no solamente a su familia, sino a todas aquellas personas que siempre le han pedido ayuda y colaboración. Y bueno, es una persona con una gran capacidad de superación que ha demostrado junto con mi padre ser capaz de sacar adelante a nada más y nada menos que a 7 hijos. Bueno, le diría una cosa. ¡Ánimo! Sin aburrirse, que entre todos vamos a conseguir que este virus se acabe por una vez. Un beso. Muy bien, entonces, ¿qué decía la abuela? Sin aburrirse, ánimo, ánimo. Una abuela de 84 años. ¿Qué les parece? Haciendo mascarillas para donar y mientras buscaba otros videos para mostrárselo, porque ciertamente en el corazón del hombre se gesta mucha maldad, pero también hay bondad. Y sobre todo cuando conocemos a Cristo. Vea un video súper corto donde la cantante Olga Tañón también se dispuso a hacer mascarillas para donar. Y es un buen tiempo para hacer actos de bondad. Pero en muchas oportunidades, como decía hace unos minutos, las crisis desatan lo peor de nosotros. Entre esas nervios, angustia, desesperación. Veía también en las noticias que aunque muchos médicos están allí en primera fila batallando
prácticamente contra la muerte, contra esta enfermedad, y enfermeras y enfermeros, camilleros y un montón de gente que de verdad aplaudimos su valor y oramos por ellos diariamente, me enteraba que muchas enfermeras y enfermeros se suicidaban. ¿Por qué? Por la depresión, por la angustia, por ver tantos muertos. No podían con esta situación y se suicidaban. Qué terrible, ¿verdad? Es bueno que oremos por ellos para que el Espíritu de Dios les dé ánimo, les dé esperanza, les dé fortaleza y que nosotros podamos en nuestro interior saber que esto va a pasar. Con la ayuda del Señor, esto puede pasar. Vamos entonces a continuar con la serie antes de partir. Y antes de partir, cuando nosotros estamos o cuando nos enteramos que vamos a morir, entramos en una crisis. Y podemos ver que el Señor Jesús en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, orando a su Padre, estaba en una crisis, hermano. Estaba angustiado y es normal que nosotros, como humanos, como hijos de Dios, pasemos por tiempos de angustia. Ahora, nosotros no podemos caer en un descontrol. La emoción y todo lo que está pasando a nuestro alrededor no nos puede descontrolar, sino que más bien tenemos que acudir al Padre como lo hizo Jesús y decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, el Señor tomó control de la situación. ¿Qué pasó con sus discípulos? Ya vimos en domingos pasados qué pasó con los discípulos. Vamos a hacer un repaso súper rápido. En el primer domingo pudimos ver entonces que Jesús anuncia su muerte por primera vez. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Pedro lo tomó, por así decirlo, lo separó del grupo y le decía, Señor, que no te acontezca esto. Y es un acto humano, un acto bondadoso, el querer preservar la vida de alguien a quien se aprecia, que en este caso era Jesús, el maestro, el rabí, el salvador, y creemos que todos los discípulos amaban al Señor, menos uno que sabemos que era Judas. Ahora, Pedro manifiesta su amor de esta manera. Sin embargo, aunque tenía una buena intención, iba a ser de tropiezo, iba a ser de piedra ante la voluntad del Señor. Y lamentablemente Jesús tiene que corregirlo. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres de tropiezo a la obra del Señor. Entonces el Señor corrige a Pedro y establece las condiciones de seguir a Jesús. El que quiera seguir, me dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hablamos de lo que significa negarse a sí mismo, pasar de una vida egocéntrica a una vida cristocéntrica, tomar la cruz, que aunque la vida es para disfrutarla, para ser feliz, vamos a sufrir por la causa de Cristo y debemos seguirle. En el segundo domingo, en este primer domingo hablamos del valor de seguir a Cristo. En el segundo domingo hablamos del valor de la deidad y soberanía del Señor. Y vemos registrado allí que el Señor Jesús por segunda vez anuncia su muerte y su resurrección. Y acontece que justamente con Pedro llegan unos cobradores de impuestos, le pregunta de que si el maestro pagaba los impuestos, Pedro contesta que sí, y antes de que Pedro le dijera lo que había pasado a Jesús, el Señor Jesús se le adelanta porque era Dios, era 100% hombre, pero era Dios, y le cuenta una mini parábola, un cuento donde se acotaba de que el rey no cobraba los impuestos a sus familiares, sino que se los cobraba a la gente externa. En otras palabras, él estaba diciendo, Pedro, yo soy el rey y aunque los impuestos son para el templo, deberían ser para mí. Sin embargo, para no ser de tropiezo, fíjese, Pedro estaba haciendo de tropiezo en la primera vez que Jesús anunció su muerte y resurrección. Y Jesús no quería hacer de tropiezo a los fariseos y a estos políticos corruptos que utilizaban el dinero que era para el templo, que era para el Señor, para otras cosas. Sin embargo, el Señor dijo, para no ser de tropiezo, ve al lago, lanza un anzuelo, toma un pez y dentro del pez vas a encontrar el pago de tu impuesto y del mío. Y de manera milagrosa, Dios muestra su soberanía, su poder. Él hace como Él quiere, hace un milagro creativo y ahí estaba demostrando que Él era Dios y que conocía todas las cosas. Ahora vámonos entonces a Mateo capítulo 20. En la primera vez que Jesús anuncia su muerte está en Mateo 16. En la segunda vez está en Mateo 17. Y vamos progresando y en esta oportunidad llegamos a Mateo capítulo 20, versículo 17 hasta el 19. Dice la palabra, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén,
tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo. Versículo 18, perdón. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos los condenarán a muerte. Versículo 19. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces vamos a ver, antes de partir, episodio 3. Y allí donde estás, quizás tienes a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, dile, antes de partir, episodio 3. Y en esta oportunidad vamos a comprender el valor del servicio. Veíamos el valor de seguir a Jesucristo. Veíamos cómo el Señor se mostró como Dios y soberano. Pero en esta oportunidad vamos a aprender una lección extraordinaria. Vamos entonces, en el primer punto vemos que Jesús anuncia por tercera vez. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. 3 veces. Ahora, ¿por qué vemos tanta insistencia en Jesús en repetir? Y a veces nosotros también caemos en eso. Los pastores caemos en eso de ¿qué? De repetir las mismas cosas. Creemos, los que hemos estudiado educación, que la repetición es una técnica. Y de hecho se dice que la repetición es la técnica madre de aprendizaje. Miren lo que dice, vamos a ver un ejemplo en Filipenses 3:1. El apóstol Pablo escribe esta carta y Filipenses se cree que es la carta del gozo. Aunque Pablo está en la cárcel, él le decía, gócense en el Señor, gócense en el Señor. Y en Filipenses 3:1 dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor, gócense en el Señor. Y fíjense lo que está resaltado allí en amarillo. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. ¿Por qué repetía Pablo las mismas cosas? Para proteger su fe, para proteger en quién habían creído. Lo hacía el apóstol Pablo. No me canso de decirles las mismas cosas. Pero en esta oportunidad vamos a leer 2 de Pedro, ubíquese en su Biblia, 2 de Pedro, puede anotar allí, 2 de Pedro 1, versículo 12. Dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Versículo 13. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pedro, que había estado alrededor de Jesús y que Jesús había repetido las mismas cosas, me van a entregar, voy a ser entregado, me van a azotar, me van a matar, lo dijo 3 veces. Y de hecho, en el próximo domingo, no les voy a decir nada, pero en el próximo domingo lo dice por 4ª vez. Repetía las mismas cosas. Y Pedro está diciendo, se las seguiré recordándoselas mientras viva. Como pastores, estamos llamados a decir siempre las mismas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, que Jesucristo vino al mundo, creció, se desarrolló como hombre, ejerció un ministerio, enseñó que era la verdad, la vida, que era el camino al Padre, el único camino al Padre, que se entregó por amor a nosotros, que fue castigado por nuestros pecados, murió y muerte de cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y además de eso, viene por su iglesia. En cada oportunidad, cada vez que podamos decir estas cosas, las vamos a repetir. Y como pastor estoy llamado a repetirlas. Y en muchas oportunidades a los líderes, a los nuevos creyentes, repito las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo, porque Pablo lo hizo y porque Pedro, siendo testigo de la repetición de Jesús, también repetía. Fíjese, siempre les voy a recordar estas cosas hasta que viva. Ahora, vamos a ver un dato extra. Vámonos a Mateo 19 nuevamente, vamos a leerlo. Fíjense que el Señor venía diciendo, bueno, voy a ser entregado, me van a agarrar esos gentiles, los sacerdotes, los principales. Ya el Señor conocía, allí estaba mostrando su deidad. Aunque no había acontecido, ya el Señor conocía el futuro. Pero en el versículo 19 da un dato extra que no lo había dicho en las 2 veces anteriores. Dice, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero, aquí está un pero, que es el pero importante, al tercer día resucitará. En las 2 veces anteriores no había dicho cómo iba a ser la muerte.
Y aquí en esta oportunidad dice, me va a crucificar. Y no vamos a dar muchos detalles porque vamos a ver cómo fue la crucifixión de Jesucristo, el sufrimiento que pasó Jesús para el próximo domingo. Pero todos sabemos que la muerte de cruz era vergonzosa y era para los peores criminales de la época. Era como decir, no sé, la pena de muerte acá en silla eléctrica. Era una muerte horrorosa, de verdad lamentable, fea, por decirlo así, en términos coloquiales. Y Jesús estaba diciendo, me van a crucificar. Y habían profecías de que así iba a ser la muerte, hermano. Y él conocía todo lo que iba a pasar. Vamos a ver un evangelio paralelo. Vámonos a Lucas. Busquen su Biblia, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 18, versículo 32. Y vamos a verlos desde otra óptica. Recuérdense que estas palabras las estaban registrando sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, desde 4 ópticas distintas. Y algunos dan más detalles que otros. Y me parece interesante ver esto. Versículo 32. Lucas 18:32 dice, en efecto, mire todo lo que iba a pasar. Será entregado, primero, a los gentiles. Se burlarán de él. Lo insultarán, cosa que no habíamos visto en Mateo. Será entregado, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán. Una señal de desprecio. ¿A cuánto nos ha escupido en la cara? ¿Has sentido esa expresión de desprecio en tu cara, la saliva? Versículo 33. Y después lo azotarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Fíjense todo lo que iba a sufrir Jesús, todo el proceso que iba a pasar hasta que lo mataría. Versículo 34. Fíjense lo que está aconteciendo aquí, todo lo que está describiendo Jesús. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Los discípulos no entendieron nada de esto. Ya es tercera vez que el Señor se lo dice y aún los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que él hablaba. Les pregunto, mis amados hermanos, ¿Jesús estaba siendo claro o no estaba siendo claro? Estaba siendo muy preciso, estaba siendo directo, estaba dando detalles de lo que iba a acontecer con él. Se refería a las profecías, le decía todo lo que iba a pasar Jesús, incluso ya había dicho cómo iba a morir. ¿Y qué pasaba con los discípulos? No comprendían nada, no entendían nada, era incomprensible. Y a veces nosotros caemos en eso, hermano, no comprendemos las cosas del cielo, las cosas espirituales, las cosas del Señor. Lamentablemente a veces el hombre, las cosas espirituales no son comprensibles para el hombre terrenal. No las comprendemos. Y por eso es necesario repetirlas. Y Jesús, ¿por qué repetía tanto las cosas? Era necesario grabarlas en el corazón de los discípulos, porque él mismo decía, cuando a mí me entreguen serán esparcidos, me van a dejar solo. Y la gente decía, no, y Pedro decía, no, yo voy a estar contigo, yo voy a morir a tu lado, yo no te voy a negar. Y le decía, Pedro, me vas a negar, Pedro, me vas a negar. Y en muchas oportunidades, por lo menos tenemos 3 registros hasta ahora, el Señor estaba diciendo que iba a ser entregado. Vamos al segundo punto del día de hoy. Jesús enseña el valor del servicio. Segundo punto, Jesús enseña el valor del servicio. Fíjense, el Señor está anunciando su muerte, describe todo lo que va a pasar, acaba de decir que Él va a ser crucificado, ellos no entienden. Y no entienden porque vamos a ver lo que relata la Biblia. Dice la palabra en el versículo 20, entonces la madre de Jacobo o Santiago y de Juan, junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. Entonces están los discípulos allí, los dos. Viene una mamá, agarra a sus 2 hijos, como toda madre los agarra. Vengan mis niños, aunque eran ya unos hombres ya adultos, viejos, con barbas. Vengan acá. Imagínense esa escena. De los 12, separa a sus 2 hijos, se van ellos 3, se van al encuentro con Jesús, se arrodillan y le hacen una petición. Miren la petición. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Cuando un rey se siente en su trono, tiene a su derecha y a su izquierda personas importantes para el gobierno o para el reino. Son puestos de privilegio. Y como toda mamá estaba haciendo una petición muy bonita. Bueno, Señor, cuando establezcas tu reino, porque sabemos que eres el libertador y vas a derrocar este gobierno,
pon uno de mis hijos a tu derecha, tú lo escoges, y el otro a la izquierda. Lo importante es que tú estés rodeado de ellos. Y ellos estén, por supuesto, rodeándote a ti. Es una petición muy bonita y quizás fallaron en la interpretación, porque vámonos entonces al capítulo 19. Estamos en capítulo 20 de Mateo, vámonos al capítulo 19, versículo 28. Y él está hablando acerca de la recompensa que hay para todos los que han dejado sus cosas a familiares, los que han dejado sus oficios, y él está hablando de la recompensa que hay en seguir a Jesús, en seguirlo a él. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, al final, renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, no es un trono terrenal, sino un trono de gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Jesús estaba refiriendo a un reino celestial, no un reino terrenal. Y esta mujer que no sabía interpretar lo que Jesús había dicho un capítulo antes, y sus hijos tampoco, porque no comprendían nada, que le estaba diciendo, Señor, cuando te empoderes y seas el gobernador de este pueblo en este momento, pon a mis hijos a gobernar también cerca de ti. Y él había dicho, bueno, todos los que han dejado sus cosas, sus familiares, sus posesiones, sus casas, sus relaciones, van a recibir unos tronos también, pero será en el reino celestial. Y ellos no habían comprendido esto. Ahora, seguimos el versículo 22 de Lucas 20. Vámonos a Lucas 20, versículo 22, seguimos leyendo y comentando. No saben lo que están pidiendo, les dijo el Señor. Le respondió Jesús, pues, ¿pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber? Les hace una pregunta. ¿Ustedes pueden pasar por el sufrimiento que yo voy a pasar dentro de poco, de unos días? Sí podemos, respondieron ellos. ¿Pueden pasar por el sufrimiento de ser escupidos, azotados, incluso de morir por mí? Sí podemos, dijeron ellos. Perfecto. Versículo 23. Ciertamente beberán de mi copa. Y vemos que la Biblia registra que todos los discípulos murieron de manera trágica. Todos los discípulos menos Juan. Les dijo Jesús, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, dice la palabra, no me corresponde a mí concederlo, eso ya lo ha decidido mi Padre. Entonces hay una negación. Bueno, ustedes me están haciendo una petición, yo valoro mucho tu mujer como mamá, que quieres lo mejor para tus hijos, pero esa decisión no la tomo yo. Y aquí vemos que el Señor está bajo la autoridad del Padre, que aunque Él es Dios, en la tierra era 100% Dios y 100% hombre, estaba bajo autoridad y esta decisión de sentarlos al lado le correspondía al Padre y no a él. En ese momento vemos una negación. Dice el versículo 24, miren lo que está aconteciendo. Cuando lo oyeron los otros 10, el resto de los discípulos, porque están 10 a un lado y 2 de este lado con la mamá, se indignaron contra los 2 hermanos. ¿Y qué pensarían ellos? Estos sinvergüenza. ¿Cómo se les ocurre buscar los 2 mejores puestos? Y se llevan a la mamá. Ahora, pudiéramos ver, no eran celosos, estaban protegiendo al Señor. No, ellos también querían esos puestos, hermano. Ellos se molestaron, se indignaron. Es porque estos estaban sacando ventaja al llevarse a la mamá. Pero ellos en realidad también querían esos puestos. Vámonos al versículo 1 del capítulo 18. 2 capítulos antes. Estamos en capítulo 20 de Mateo. Vámonos al capítulo 18, capítulo 18 de Mateo. 2 capítulos antes. Versículo 1 dicen, en este momento los discípulos se acercaron a Jesús. ¿Cuántos discípulos? Todos los discípulos, los 12. Y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Le preguntan los discípulos. Y usted puede ver en su Biblia, si está ubicado allí, que Jesús en medio de la multitud viene a agarrar un niño y lo pone en el medio de ellos. Y dice, es necesario que ustedes se vuelvan como niños, porque si no se vuelven como niños, no heredarán el reino de los cielos. Es necesario que nos volvamos niños inocentes y que seamos el más pequeño, porque del más pequeño son los que van a heredar el reino de los cielos. En otras palabras, los discípulos estaban indignados porque ellos también querían esos puestos de honor. Ellos dijeron, estos sí son avispados, vivos, como decimos nosotros. Estos se quieren adelantar y se fueron con la mamá a hacer esa petición. Pero ¿qué pasa? El Señor les niega a los 2 hijos y a la mamá
Pero la lección no queda allí. Vamos a ver qué pasa, el versículo 25. Vámonos a Mateo 20, 25. Dice, Jesús los llamó a todos y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Empieza a hacer una paráfrasis, pero una comparación, un símil. Ok, ustedes me ven a mí como un gobernante, como un rey, y me están pidiendo los puestos de honor a mi lado. Pero mi gobierno no es de este mundo. Ya ustedes comprenden y lo han visto que los gobernantes de este mundo oprimen a los que están por debajo de ellos. Lo oprimen y abusan de autoridad. Vamos a ver entonces el versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, ustedes quieren los mejores cargos, pero es para oprimir y para abusar de autoridad. Y no puede ser así. No pueden ver los cargos o los gobiernos o el estatus para oprimir o abusar de autoridad. Dice, al contrario, el que quiera hacerse grande, porque ellos se querían hacer grandes, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera hacerse grande, tiene que ser su servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero, el más importante. ¿Quieres estar en la cima como líder? Dice la palabra, debe ser esclavo de los demás. Esclavo de los demás. Versículo 28. Y fíjense, ahora se refiere a él. Les puse un ejemplo de la vida real que ustedes ya lo están viendo, pero van a ver mi propio ejemplo. Y así nosotros debemos enseñar lo que está en contraste con el mundo, lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como cristianos, porque debemos andar como Cristo andó. Dicen, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para ser servido y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo de Dios Jesucristo? Dice la palabra, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué nosotros estamos en esta tierra? Para servir, hermano. Y dígase a sí mismo, estoy puesto acá para servir. Dile que está a tu lado, estás puesto acá para servir y para rescatar a muchos. Pero lo importante no es que tú vas a dar tu vida. El Señor no te está mandando a dar tu vida. No te está diciendo que mueras por otro, aunque pudiéramos morir por la causa de Cristo. Pero nosotros debemos mostrar el camino para que las personas puedan llegar a los pies de Jesús, para que puedan conocer el único camino que es Jesucristo. Ahora, vamos a cerrar entonces afirmando 3 cosas, que se las quiero leer literalmente y van a estar allí. Pueden hacer un screenshot para que puedan tenerlo. Nosotros lo podemos publicar después, pero aquí 3 grandes lecciones que se las voy a leer literalmente y quiero que las vean allí en pantalla. Dice, la persona más importante en el reino de Dios es el servidor de todo. Eso lo dijo Jesús, es una afirmación. La persona más importante en el reino de Dios es el servidor de todo. 2, la autoridad se delega no para que seamos más importantes, ambiciosos o respetados. No es para que seamos importantes, ambiciosos o respetados, sino para ser útiles en el servicio a Dios. Nos han dado una autoridad para ser útiles en el servicio a Dios. 3, un verdadero líder posee un corazón de siervo. Nuestro corazón como líderes, tenemos autoridad, tenemos un estatus, debemos ser siervos. Y un siervo es un esclavo. Y un siervo valora, estima y ayuda. Una persona que está como esclavo o una persona que está como servidumbre de otro, ¿para qué está? Para ayudar, para hacer esos oficios que el dueño, que el rey no está dispuesto a hacer. Y el rey nos ha escogido a nosotros como esclavos, nos ha comprado con la sangre de Jesucristo para que hagamos una obra. Y no es una obra de deshonra, al contrario, hermanos, debemos sentirnos privilegiados porque estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó por soldados. Estamos anunciando la gloria de Dios, estamos anunciando las obras de su Hijo. El acompañamiento que da el Espíritu Santo. Hermano, debemos sentirnos privilegiados, somos siervos y debemos ser siervos útiles para la gloria de Dios. Ahora te hago algunas preguntas. No van a aparecer en pantalla, pero te hago unas preguntas. ¿Ves el liderazgo como posición? ¿Ves el liderazgo como autoridad? ¿O lo ves como servicio? ¿A cuántos estás ayudando hoy día? ¿Estás aprovechando de que eres líder para mandar o estás aprovechando que eres líder para servir? ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir y dar mi vida por rescate. ¿Estás invirtiendo tu vida para rescatar a otras personas?
¿O simplemente te estás gozando de una posición para decir yo soy esto, yo soy aquello, yo soy líder? No, hermano, saquémonos esa idea de la mente. El liderazgo es servicio y debemos servir a todos. El Señor Jesús decía, ¿quieres ser el primero? ¿Quieres ser el más importante? Sé el más pequeño y sirve a todos. ¿Estás sirviendo a todos en tu equipo o estás esperando que tu equipo te sirva a ti? ¿Cuál es el desafío de esta semana? Y con esto cierro. Te tengo dos desafíos y a lo último te tengo unas ideas. Uno, haz un acto de servicio genuino, a cada uno de tus familiares. Como estamos en cuarentena y estás rodeado de las personas a que más amas, aunque la cuarentena ha desarrollado un índice muy alto, 500% de violencia intrafamiliar, las mujeres, niños, adolescentes, los que pueden llamar, llaman a las autoridades y dicen, mire, este hombre me está pegando. Hay violencia dentro del hogar. Entonces aprovecha que estás en cuarentena para demostrar amor, pero sobre todo para mostrar que liderazgo, servicio. Haz un acto de servicio genuino a cada uno de tus familiares. Si estás rodeado de 3 o 4, hazle un acto de servicio. No estamos hablando de hacer la comida, quizás porque te gusta hacer la comida. No, tiene que ser un acto de bondad, un acto de servicio, algo que te cueste. Como por ejemplo, bueno, vamos a lavar el baño, vamos a lavar la loza, a mantener ordenado esto, limpiar la casa, hacerle unos masajes a tu esposa, algo que te cueste, pero lo vas a hacer como un acto de servicio y como un acto de amor. El segundo desafío, llama a 2 hermanos de la iglesia, de la comunidad de fe que tenemos, llama a 2 hermanos de la iglesia y sírveles. ¿Cómo les puede servir? Te doy unas ideas prácticas allí. Le puedes preguntar cómo se ha sentido en esta cuarentena, le puedes hacer esa pregunta, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha pensado? ¿Qué cosas ha sentido dura? ¿Está nervioso? ¿Está angustiado? ¿Ha sentido gozo? ¿Se ha sentido solo? ¿Cuáles son sus expectativas? Puedes preguntarle, hermano, ¿qué cree usted que va a pasar dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas? ¿Cómo te ves dentro de un mes, 2 meses? Y puedes compartir una promesa del Señor, una promesa de esperanza y orar por ellos. Puedes ministrar, puedes servir a tus hermanos. Recapitulando, el desafío es servir a tus familiares que están en tu hogar. Y segundo, llama a 2 hermanos de la iglesia y sírveles. Vamos a orar para cerrar este tiempo y darle gracias al Señor porque Dios ha hablado a nuestras vidas. Jesús, en este tercer episodio, mostró el verdadero valor del servicio. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, muchas gracias por este tiempo, por este momento que nos has hablado en nuestras vidas. Creemos, Señor Jesús, que aprovechaste los últimos momentos de tu vida antes de partir para dar enseñanzas importantísimas, Padre. Y en esta oportunidad nos recuerda el verdadero valor del servicio. Estamos puestos acá para servir a los demás, para servir a quienes nos rodean. Y esos que nos rodean, Señor, en primer lugar están nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, abuelos, Señor. Permite que podamos servirles y que a través del servicio podamos mostrar tu reino, podamos mostrar la salvación que hay en Jesús. También permite que podamos servir a los vecinos, que podamos servir a quienes nos rodean en la sociedad, que podamos servir a nuestros hermanos, que podamos ayudar, porque el servicio es ayudar quizás en labores del hogar, quizás ayudar en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la crisis, quizás ayudar con alimento, porque a veces nuestros familiares, amigos, hermanos de la iglesia pueden estar pasando por crisis de alimentos y nosotros podemos tener y dar por amor. Podemos ministrar, que el servicio también es ministración. Señor, permite que en esta semana podamos destacarnos para tu gloria y para tu honra, Señor, en el servicio. Oh Dios, permite que este mensaje quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes y que podamos llevarlo a la práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, damos gracias al Señor porque hemos escuchado su palabra y porque su palabra es viva, eficaz. Creemos que Dios nos ha hablado porque a mí me ha hablado y creo que también te ha hablado a ti. En esta semana estaremos pendientes por las redes sociales para preguntarte cómo vas con el desafío. Me gustaría saber que has llamado a 2 hermanos, quizás hasta más, que has hecho actos de servicio. ¿Por qué no subir una foto y demostrar allí en humildad que estás sirviendo, que estás ministrando a tus seres queridos? En esta oportunidad vamos a ver un video donde se te motiva a dar con alegría al Señor.
tenemos tiempo de necesidad, tenemos tiempo de crisis. Sin embargo, la provisión de Dios está con cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que demos conforme a lo que hemos sido prosperados en la semana, pero que demos con gozo, con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Tenemos necesidad como iglesia, y lo digo transparentemente, tenemos necesidad. Tenemos que seguir pagando el arriendo. Y tenemos que seguir pagando cosas para que el evangelio se siga proyectando, así sea de esta manera. Damos gracias a Dios por los medios, por los recursos humanos, porque nos disponemos para servir al Señor, y creemos que hay bendición, no necesariamente económica. Hay bendición en salud, bendición en alimentos, bendición en celestial. Tendremos un pago en el cielo, pero mientras estemos acá estamos llamados a ser siervos útiles para el Señor. Y creemos que con los diezmos y ofrendas puedes edificar la iglesia. Podemos seguir proyectando el evangelio. Así que allí donde tú estás, puedes hacerlo por transferencia, puedes enviar. Ya algunas personas se han manifestado del exterior, desde otros países, y quieren enviarnos una donación, ofrenda, diezmo, como tú lo quieras llamar. Pero Dios ve los corazones de los hermanos que están interesados en sembrar en buena tierra. Así que anímate en el Señor y edifica su reino a través del dinero. Pon el dinero a trabajar para el Señor. Hola hermanos, Dios les bendiga. Para los que aún no saben mi nombre es Edimar Armas. Soy la tesorera de nuestra iglesia Vida Eterna. Todos sabemos la gran crisis sanitaria que estamos pasando a nivel mundial. Pero como hijos de Dios tenemos la certeza que nada nos faltará. Es por eso que te animo a que puedas dar tu diezmo y ofrendas, así como lo dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso te animo a que des con alegría. Dios te bendiga y te provea en todas tus necesidades. Muy bien, iglesia, qué bueno que tú puedes disponer tu corazón y tus bolsillos para darle al Señor. No estamos pidiendo el 100%. El Señor quiere o ponía como límite, como establecido el 10%, que es el diezmo, pero tú puedes dar menos, puedes dar más, como tú quieras. Lo importante es que lo hagas con una buena motivación y con alegría. Al principio pusimos en nuestra transmisión que colocaras las peticiones de oración para que tú escribieras tus motivos, y yo quiero orar por ti, unido por supuesto con todos los hermanos que están en casa, para orar por tus peticiones. Entonces, allí donde está, transcribe, pon un texto donde estés pidiendo por ti, quizás por sanidad, por provisión, por lo que tú desees, por tu país. Vamos a orar por Chile, por Venezuela, por los otros países que están de una u otra manera afectados negativamente por este virus, el COVID-19, y vamos a orar por el personal médico que está haciendo una labor increíble y donde muchos lamentablemente han colapsado. Aquí me están pasando ya las peticiones, y bueno, vamos a ver, nuestra petición de oración es que haya alimentos y provisión para nuestros familiares en Venezuela. ¿Qué otra persona se anima a pedirle al Señor? La palabra dice que pidamos al Señor. Muy bien, ¿qué otra persona puede transcribir entonces su motivo de oración? Creemos que cuando nos unimos, 2 o 3, y aquí hay más conectados, hay varias personas, tenemos 34 personas, la estoy viendo en vivo, que están conectados, y creemos que aquí hay 3 más. Quizás en tu hogar se refleja como uno, pero tienes 2 o 3 más. Entonces podemos estar muchos conectados a través de este medio para orar al Señor. Acá dice otro hermano. Aquí dicen: dedíquense a predicar la palabra, no a pedir dinero. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo la ofrenda voluntaria. Y si usted no lo quiere hacer, no lo haga. No se preocupe. El evangelio es gratuito, pero llevarlo a las personas cuesta dinero. Y si usted no quiere financiar la obra de Dios, no lo haga. Igual creemos que Dios puede bendecir tu corazón generoso. ¿Qué otra persona? La hermana Bixay dice por empleo. Perfecto. Por acá dice por unión familiar, provisión y paz en todos los hogares. Por la agresión infantil y la violencia contra las mujeres. Ya pedimos por las familias y por sanidad. Amén. ¿Qué otra persona se anima a pedirle al Señor?
Ya estamos ya finalizando. Vamos a orar por las peticiones y luego voy a recordar algunas actividades que tenemos en la semana. Y finalizamos con una oración dándole gracias al Señor que hemos podido transmitir su palabra, porque hemos adorado, porque hemos bendecido al Señor. Por acá, saludos que nos mandan desde España. Oración por Venezuela y por el mundo, por familiares en Venezuela y por nosotros acá en Chile. Perfecto, ahí están apareciendo igual a un lado están apareciendo las peticiones. Vamos a orar, iglesia, vamos a darle gracias al Señor porque el Señor se ha manifestado en nuestras vidas y creemos que el Señor todas nuestras peticiones las va a escuchar y en su tiempo va a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que ha escrito un mensaje en fe, Señor. Cuando nosotros escribimos, estamos demostrando que tenemos fe al pedir, Señor. Quizás yo no las voy a recordar todas, quizás no las voy a nombrar, pero ya tú las sabes, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir a todos los que están viendo la transmisión en vivo ahora. Mira sus peticiones, algunos la manifestaron públicamente, otros no. Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú conoces todas las cosas, que tú puedas, oh Dios, intervenir de una manera milagrosa en cada petición. Mira, oh Dios, la mayoría que está conectado pueden ser venezolanos, pero quizás hay otros que no son venezolanos. Bendice a sus familiares, Señor. A los que están en Venezuela, bendícelos, Señor. A los mayores, a los adultos mayores, también a los jóvenes, adolescentes, a los niños, a todos los habitantes de Venezuela, sean creyentes o no, te pedimos en el nombre de Jesús que tú les bendigas, Señor, y que tú des provisión a cada una de las familias. No permitas, Padre, que falte alimento en los hogares. Permite, Señor, que abunde el alimento en el nombre de Jesús y que como un acto de servicio, como un acto de ministración, de ayudar a otros, incluso mis hermanos, aunque estén en Venezuela, puedan compartir el pan con los que están necesitados. Señor, bendícenos también acá en Chile, bendice a la gente que está en España, en Argentina, en México, muchos amigos creyentes, Señor, que apoyan de una u otra manera la obra aquí en Vida Eterna y la predicación de tu palabra, Señor. Nos apoyan con sus oraciones, hasta económicamente, y pedimos también por ellos, por sus familiares, pedimos por las naciones para que tú les bendigas, para que tú les guardes. Mira a todos los que están enfermos, no solamente del coronavirus, porque ciertamente el coronavirus ahora ha desatado numerosas muertes, Señor, pero también hay gente que está muriendo en los hospitales de cáncer, de diabetes, tumores en diferentes partes del cuerpo, con diferentes enfermedades terminales. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas visitar los hospitales, los ambulatorios, que tú visites a cada enfermo en el nombre de Cristo y que tú puedas pasar tu mano sanadora, Señor, sobre los enfermos, sobre los cuerpos, y tu poder, Señor, ese mismo que levantó a Jesús, Señor, pueda levantar a los que están caídos, a los que están enfermos y puedan sanar. Que ellos puedan sentir, oh Dios, el toque de tu presencia de manera sobrenatural en su parte afectada, Señor. Y ellos puedan testificar, ellos puedan anunciar que tú le has levantado, Señor. Bendice a todos los que están enfermos, a los que tienen el virus, sea expulsado de sus cuerpos, Señor, este virus en el nombre de Jesús. Bendice a los médicos, a todos los enfermeros, enfermeras, camilleros, al personal de limpieza, a todos los que están en ambulatorios, clínicas. Han alistado lugares como estadios, lugares cerrados y abiertos incluso para atender a los enfermos, Señor. Te pedimos que estos lugares, oh Dios, tú los bendigas, Señor, físicamente, y al personal que allí labora. Oh Dios, trae paz, tranquilidad a las familias, quita toda angustia, toda preocupación. Todo pensamiento de muerte, toda idea de suicidio, Señor, sea reprendida, apartada de las mentes en el nombre de Jesús. Mira las personas que han desarrollado violencia en medio de este tiempo, a los hombres y mujeres que están maltratando, Señor, a los más débiles. Defiende tú a los vulnerables en el nombre de Jesús. Para, oh Dios, toda violencia y toda idea demoníaca sea echada de las familias, de las mentes, y que tu poder, Señor, esté en los hogares. Trae paz, tranquilidad, trae alegría, trae gozo, Señor. Que la comunicación sea en amor, Padre, en medio de la familia, en el nombre de Jesús. Que cada uno de los hogares te busque, Señor, en espíritu y en verdad, y que este sea un tiempo de unión. Bendice, Señor, a todos, nuevamente a los que están viendo, Señor. Guárdalos, protégelos, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, iglesia, ya para finalizar,
Les recuerdo que este miércoles vamos a tener Casa de Oración Vida Eterna. Vamos a mandar un programa. Es una idea, no necesariamente tiene que ser así, pero si tú lo quieres hacer así, perfecto. Te damos una idea de cómo tener oración durante 1 hora, donde vas a poder tener una lectura, meditar en la lectura, poder cantar también, porque Dios desea que le cantes con tu corazón y puedas pedir por tus necesidades y por otras. Y el día domingo vamos a finalizar la serie, la 4ª parte de Antes de Partir. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de mucha bendición a tu vida, que haya edificado tu vida, que te pueda dar ánimo, que te pueda dar esperanza, que te pueda dar fe. Les recuerdo por último que todos los días de lunes a viernes tenemos nuestro devocional diario que se llama Esperanza Diaria, donde acudimos a una porción de la palabra, meditamos en ella y compartimos lo que Dios nos ha dicho. Así que, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Deseo como pastor que tengan una semana llena de éxito, que todo lo que hagas con tus manos puedas prosperar y sea bendecido, y que la enfermedad y la plaga no toque tu vida ni tu morada. Dios te bendiga, nos estamos viendo, Dios les guarde.